Son imágenes de la Escuela de Policía de Ávila. Estos 2.600 alumnos se están formando para proteger al Papa en su visita a España. Aprenden, por ejemplo, a manejar el escáner. Con esta herramienta se pueden localizar armas y explosivos. Todos ellos serán agentes a partir del viernes, cuando se celebrará la jura. Buenas tardes, también hoy seguimos muy pendientes del contenido del sumario del caso Zapatero. Además de lo referente al rescate de Plus Ultra, hay muchas menciones al comercio de petróleo, oro y níquel con Venezuela. Y ya sabemos cuándo va a declarar el expresidente. Alba Villalba. Sí, será el 17 y 18 de junio, 2 días. El juez de la Audiencia Nacional ha aceptado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno de posponer su declaración como investigado. El letrado esta mañana aludía a la extensión tan compleja que tiene esta causa. La cita estaba prevista para el próximo martes. El hombre detenido ayer en Burgos dentro de una operación antiyihadista es un joven emiratí de unos 20 años, alumno de la Universidad de Burgos, que vivía desde hace más de un año en una habitación alquilada. Al parecer se habría radicalizado en los últimos meses, posiblemente a través de Internet. Acercar los bancos al medio rural. El Banco de España ha presentado el informe de inclusión financiera. Han desaparecido oficinas y cajeros, pero las unidades móviles están ayudando a darle la vuelta a esa situación. Conoceremos los datos. Les hablaremos de las banderas de los pueblos. Con motivo de sus fiestas patronales, recurren a estos emblemas para celebrar y exaltar el origen de cada municipio. Pero hay muchos que no tienen ni bandera ni escudo. Luego lo vemos. El Ayuntamiento del Espinar ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia que adopte medidas cautelarísimas que eviten cualquier tipo de actuación en la presa del Tejo hasta que se conozcan las actuaciones llevadas a cabo en la misma y el estado real de la infraestructura. Ir al banco en muchos pueblos de Castilla y León sigue siendo más complicado que hace años. Desde la pandemia se han cerrado oficinas y cajeros, sobre todo en pueblos como varios, pero al tiempo se ha reducido la población sin atención. Las oficinas móviles y la apertura de sucursales en municipios de más de 500 habitantes han conseguido rebajar en un tercio las personas sin acceso a servicios financieros, de casi 291.000 en 2021 a unas 198.000 en 2024. El 8% de los habitantes de Castilla y León no tiene acceso a servicios financieros. No obstante, se observa también en Castilla y León una mejora en los puntos, en los accesos de servicios bancarios. Por ejemplo, hay 114 municipios que en 2021 no tenían acceso y ahora lo tienen. Esto se debe a medidas alternativas tomadas por las entidades bancarias como los ofibuses, pero sobre todo por la apertura de sucursales en municipios con más de 500 habitantes. Las asociaciones bancarias firmaron un protocolo en 2022 para paliar este efecto de que había partes de la población que no tenían acceso a los servicios bancarios. Aunque otras medidas como la retirada de efectivo en supermercados o por correo no han tenido la acogida esperada. Puede ser que un factor sea porque llevan poco tiempo y todavía no se conocen bien. Y no se tiene todavía una confianza tremenda en ellos, pero el hecho es que aún se utilizan poco. En el informe de la inclusión financiera presentado por el Banco de España, además se incluye que los usos de los servicios financieros por parte de los inmigrantes es muy similar al de los nativos, aunque con más protagonismo de las remesas y menos de las tarjetas de crédito. Pagar la luz, el agua, recibir una ayuda o hacer una transferencia forman parte de nuestra vida económica cotidiana. Gestos que resultan imposibles si no tenemos una cuenta bancaria. O incluso el que te puedan hacer un contrato de trabajo. Si no tienes una cuenta, no te hacen el contrato. Para evitar la exclusión financiera, hace más de una década se diseñó la conocida como cuenta de pago básica, con un coste máximo de 3 euros mensuales. Cuando se desconoce la existencia de las cuentas de pago básica, normalmente lo que exigen las entidades bancarias es que para abrirles la cuenta les exigen que contraten un seguro de sanidad
Un seguro de sanidad por el cual llegan a pagar pues unos 400 euros semestralmente, que obviamente cuando abren la cuenta no tienen ese dinero, pero necesitan tanto la cuenta que llegan a contratar esos seguros sanitarios. Según el Banco de España, el grado de bancarización es menor en las personas migrantes y mucho más entre quienes residen en situación irregular. Es imprescindible tener una cuenta bancaria porque si no, ni puedes hacer cargo de tus obligaciones ni tampoco puedes disfrutar de los derechos. Dice este estudio que a la población migrante le resulta más difícil ahorrar y las características socioeconómicas también determinan su vulnerabilidad financiera. Sigue creciendo el número de pensionistas y el gasto de pensiones, que ya alcanza los 14.366 millones de euros en mayo, un 6% más. La pensión media se sitúa en los 1.373 euros aquí en Castilla y León, 3 euros por encima de la media nacional, y en 1.567 la de jubilación, 5 euros menos. Además, crecen un 1,5% las jubilaciones demoradas voluntarias y ya suponen 1 de cada 8 expedientes. ¿Retrasar la jubilación, sí o no? Si tengo salud, sí. Creo que no. No lo haría. Si es un trabajo así más o menos normal, sí. Es una duda que cuando llega el momento muchas personas se plantean, pero ¿merece la pena económicamente? Pues todo es echar números. Para empezar, estos son los incentivos por hacerlo. Será un 4% anual por cada año que retrases la jubilación, o también se puede dar una cantidad a tanto alzado. Es decir, un pago único por cada año cotizado de más o una subida que se notará mes a mes en la futura pensión. Incluso hay posibilidad de combinarlo. Si es una persona muy mayor, a lo mejor le interesa más una cantidad a tanto alzado. ¿Y de qué cifra hablamos? Pues todo depende de la base reguladora con la que hayamos cotizado y eso, claro, está en función del cargo y del salario. Para que nos hagamos una idea, tomemos como referencia de cálculo unos 1.000 euros. Ese 4% sería 40 euros por cada año. 40 euros más al mes. Si fueran 2 años demorando la jubilación serían 80 y si fueran 3, 120. Sí que es planteable, viendo la cantidad que te queda cuando te jubilas. Eso sí, hay un límite, 3.360 euros, que es la pensión más alta posible. Quien la tenga, que probablemente no querrá trabajar más. Cuanto antes mejor, aunque sea menos dinero. Que les jubile a su hora o un poquito antes. Para muchas personas, no hay ninguna duda. Más de 4.000 páginas divididas en 8 tomos componen el sumario del caso Zapatero. Pese a que no hay conversaciones directas del expresidente, sí que hay referencias de terceros a su supuesta influencia. Más allá del rescate, la audiencia apunta a un negocio relacionado con el oro y el níquel en Venezuela, Alba. Sí, la red de tráfico de influencias habría negociado con toneladas de petróleo, exportado oro al que denominaban amarillo y níquel en Venezuela. Así se recogen las informaciones a través de diferentes mensajes interceptados por la UDEF. Y aunque no hay alusiones directas al propio expresidente del gobierno, la policía identifica a Zorro Z o ZZ como José Luis Rodríguez Zapatero en el chat de un investigado por corrupción en Francia. Nuevas informaciones que se recogen en ese sumario que, como bien decías, es muy extenso y que ha provocado que esta mañana José Luis Rodríguez Zapatero pidiese aplazar su declaración como investigado en la causa. El juez lo ha aceptado y José Luis Rodríguez Zapatero declarará en la Audiencia Nacional el próximo 17 y 18 de junio. El traslado de 5 toneladas de oro de Caracas a Dubái pudo ser el origen de las investigaciones a Zapatero. Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España. El expresidente habría sentado en el país latino un plan de negocio que iría más allá del petróleo. Francia y Suiza dieron aviso a la UDEF de esta operación, vinculando a Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra y ahora bajo una orden de detención internacional impulsada por el juez Calama. Según el sumario, Reyes alardeaba de la capacidad de influencia del socialista. Zapatero, aquí manda. Wadefaf, la empresa de las hijas, habría recibido $500.000 euros por estos movimientos a través de inteligencia prospectiva, la entidad asociada a 2 hermanos venezolanos, los Amaro Chacón. Además, el sumario incluye la agenda incautada a Julio Martínez, testaferro y amigo del expresidente. En ella aparece reflejado sobre este asunto un porcentaje del 10% que los investigadores interpretan como un reparto económico. Pero también hay referencias al contrato que adjudicó Óscar Puente a Huawei para la renovación de los routers de la red ferroviaria por 400.000 euros. Anotaciones manuscritas que incluso apuntan a que la trama pudo influir en la repatriación de Edmundo González.
Alberto Núñez Feijóo afirma que lo único que sube al mismo ritmo que el precio de la vivienda es la corrupción vinculada al gobierno de Pedro Sánchez. El presidente del PP dice que está muy preocupado por el deterioro de la confianza en el sistema de nuestro país dentro y fuera de España. Y no es normal que España ya aparezca como uno de los centros de corrupción mundial. Y es que, si es grave todo lo que está pasando, es mucho más triste y mucho más grave que España ya forme parte de organizaciones criminales de corrupción internacional. El PP también se pregunta por qué partidos como el PNV o Junts siguen apoyando al gobierno cuando han dicho que es irresponsable. Moncloa resta importancia a esas declaraciones de sus socios y las enmarca en el clima preelectoral de las autonómicas del año que viene, mientras el presidente de Castilla-La Mancha pide adelantar las generales o una cuestión de confianza. A los socios lo que cabe decirles es ¿por qué sostenéis esto? ¿A cambio de qué? Es que es de una falta democrática absoluta decir que me como la corrupción del gobierno porque no quiero que gobierne el PP. Y es normal, con total normalidad, que a un año de unas elecciones municipales y autonómicas, bueno, pues haya diferentes espacios políticos que intentan, indudablemente, bueno, pues marcar o establecer diferentes estrategias. Estamos ante la punta del iceberg de una enorme trama de corrupción que no podría darse sin el actual Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. Cuestión de confianza o elecciones. Que creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar. Reacciones también desde la Universidad de León, que le concedió en 2023 el honoris causa a Zapatero. Ahora aseguran que se plantearían retirárselo si llega un momento de la investigación que le incrimine, en el que haya pruebas suficientes de corrupción. Dice la rectora que de momento solo son indicios. Ese honoris causa se le otorgó por su buen hacer como presidente del Gobierno, por su trayectoria política, por las leyes que se aprobaron dentro de su Gobierno y si, bueno, finalmente, bueno, pues toda esa gestión del Gobierno queda en entredicho porque se demuestren, los indicios se conviertan en pruebas y se demuestre que hay más que indicios, pues evidentemente será la hora de plantearnos retirar ese honoris causa. Begoña Gómez tendrá que declarar ante el juez Peinado el 9 de junio. El magistrado ha citado a la esposa de Pedro Sánchez para una audiencia preliminar para decidir si procede a abrir ya el juicio oral y decretar medidas cautelares. Advierte a Gómez de que si no acude voluntariamente al tribunal será conducida por la fuerza pública. La acusa de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. También hoy hemos conocido que el Consejo de Ministros prohíbe las aplicaciones de inteligencia artificial que generen deepfakes e imágenes pornográficas. Es parte del anteproyecto de ley que ha aprobado hoy para regular esta tecnología y que adapta un reglamento europeo. Además, establece la responsabilidad legal de los proveedores de esta tecnología y la obligatoriedad de supervisión humana. Había herramientas conocidas por todos de inteligencia artificial, alguna de una red social muy importante que estaba siendo usada en España, en los colegios. No en los colegios, por algunos niños y niñas, evidentemente, que estaban suplantando personalidad, que estaban utilizando fotografías de compañeras de clase para generar imágenes de contenido sexual. Esto estaba pasando y esto está prohibido, para que quede claro. Por cierto que en 10 días llega León 14 a España y un impresionante dispositivo para que todo salga bien está en marcha. 2.600 alumnos de la Escuela de Policía Nacional de Ávila van a colaborar en la protección. Están recibiendo formación específica, por ejemplo, del arco de seguridad y del escáner. Reaccionan a la aparición de un arma. El objetivo a proteger es, en este caso, el Papa. Seremos los encargados del círculo de protección más cercana a la personalidad. Simular incidencias tanto de bajo nivel como de alto nivel. Ejercicios de protección tanto a pie como en vehículo que desarrollan en la base aérea de Torrejón de Ardoz. A 100 kilómetros, en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, también se preparan para la visita de León 14. Reciben, por ejemplo, formación de arco y escáner. Hay unas normas. Si quieres entrar, tienes que cumplirlas, si no, no vas a entrar. Seguramente se les sitúe en filtros de seguridad que se ubicarán en todo Madrid, Barcelona y Canarias. 2.600 alumnos de esta escuela se incorporarán al dispositivo de seguridad. Se les está dando una formación básica para poder colaborar en todo momento con nosotros. ¿Qué veis ahí?
Además, cientos de voluntarios coordinados desde las parroquias van a colaborar en esas funciones de canalización, información y ser la cara amable con el peregrino. Con los 13.000 agentes más efectivos locales que se desplegarán para la visita de León XIV. Y conocemos novedades de la operación contra el terrorismo yihadista que se ha saldado con 2 detenciones en Castilla y León, una en Valladolid y otra en Burgos. En este último caso hemos sabido que el joven tenía alquilada una habitación en una vivienda de la barriada militar y que estudiaba en la Universidad de Burgos. Raquel Alonso. El detenido ayer en Burgos en el marco de una operación contra el terrorismo yihadista es un joven emiratí de unos 20 años, alumno de la Universidad de Burgos. De hecho, hasta esta Facultad de Económicas, venía habitualmente a primera hora de la mañana y lo hacía en taxi, según cuentan vecinos suyos que lo veían utilizar el servicio hasta 4 veces al día. Aquí en la Universidad de Burgos aseguran que desconocen si el joven es alumno y añaden que la Guardia Civil todavía no se ha puesto en contacto con la institución para recabar información sobre él. El joven fue detenido ayer en el piso en el que vive con la dueña de la vivienda que le alquila una habitación. La Guardia Civil registró la casa y se llevó también algunos enseres. Al parecer el detenido se habría radicalizado en los últimos meses. Los bomberos de Ponferrada han tenido trabajo esta madrugada. Como ven, han sofocado 2 incendios en los que se vieron implicados un total de 4 coches. Acudieron a un primer aviso en un vehículo y cuando remataban el trabajo tuvieron que actuar en otros 3. La coincidencia temporal indica la posible intencionalidad de estos fuegos. La Policía Nacional lo está investigando. En 2025, en Castilla y León, la dependencia se financió con un presupuesto que superaba los 931 millones de euros. De esa cantidad, la Junta aportó el 63,3% y el Ministerio el 36,7%, a pesar de que por ley está obligado a hacerse cargo del 50%. Según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, en nuestra comunidad se viene invirtiendo menos en dependencia, pero la buena gestión en el gasto nos convierte en líderes. El secreto está en ser eficientes en el gasto y eso se consigue por 2 vías. Por un lado, con los servicios de proximidad, los CEAS, y por otro, la coordinación entre la Junta de Castilla y León, las diputaciones provinciales, en el caso de los pequeños municipios, y los ayuntamientos de las ciudades, es de lo más ejemplar que hay en España. Siempre se ha dicho que la gestión de Castilla y León es eficiente y una gestión eficiente y rápida de la dependencia permite aprovechar al máximo el nivel mínimo de financiación del Estado. la brecha entre lo que aportan las comunidades y el Estado es cada vez más grande. Lo que reclamamos fundamentalmente es que el Estado aporte la financiación que la legislación establece en la dependencia, que es un 50%. Los expertos piden que se apruebe un plan de choque tal y como se ha hecho en años anteriores. Necesitaríamos unos 1.000 millones de euros más al año por parte del Ministerio para alcanzar el objetivo de cobertura y de intensidad que nosotros creemos que sería el adecuado. Castilla y León defiende su financiación. A la hora de hacer el gasto a la media nacional nos comparan con otras comunidades autónomas de régimen foral en las que no competimos con las mismas condiciones. Este año nuestra comunidad recibirá 3 millones de euros más por haber cumplido los objetivos de calidad. No es sencillo realizar una conducción respetuosa con el medio ambiente y con el resto de personas con las que compartimos una calle o una carretera. Un estudio de la Fundación Línea Directa dice que 3 de cada 4 personas se transforma al volante y que se vuelve más agresiva. Por eso creen que el futuro pasa porque seamos conductores más sostenibles. Sinfonía de bocinas en la ciudad. Conductores impacientes, el pan nuestro de cada día. Tocando el claxon, haciendo cosas que después las pensé, pero ¿cómo es posible? El encontronazo de uno con otro, a ver quién corre más. En Colombia es peor, acá son más decentes. Nuestra agresividad al volante es digna de estudio. Este, de la Fundación Línea Directa, dice que 3 de cada 4 conductores insultan habitualmente a otros automovilistas. La vida cotidiana te hace ser más irritable. Ese mal humor se salgan al volante. ¿Por qué no podemos descargarlo a lo mejor en otro sitio? Ahora ahí comiéndome el... Esa falta de autocontrol es solo uno de nuestros defectos al volante. También no respetar límites de velocidad o distancias de seguridad. La conducción no deja de ser también un reflejo del resto de nuestras actividades diarias. Una mayor concienciación, campañas de concienciación, pues van a acabar penetrando lo que es en nuestros hábitos de conducción. Se busca al que debería ser el conductor del futuro, el conductor sostenible, y estamos lejos todavía. En Castilla y León, el 70% de los conductores reconocen que no tienen ningún comportamiento ni ninguna conciencia de eficiencia a la hora de conducir o de llevar a cabo el mantenimiento de su vehículo.
¿Y qué podemos aportar cada uno para hacer de la conducción algo más agradable? Cuando vamos con nuestros hijos o cuando vamos con amigos, no reír la gracia cuando uno pues comete algún comportamiento de estos, de insultar o de agredir a otros. Empatía y respeto para conseguir que calles y carreteras sean más seguras. La construcción industrializada, la que fabrica sus componentes en serie y luego los ensambla en el terreno, es el gran reto para el sector. Facilitará el acceso a la vivienda, mejorará la sostenibilidad y proporcionará mejores empleos y mayor calidad de vida. De ello se ha debatido en Valladolid en este congreso del clúster del Hábitat de Castilla y León, centrado en la innovación. Nuestra comunidad ha de ser líder en este campo. Castilla y León sí se caracteriza porque ya tiene importantes empresas de construcción industrializada en nuestra comunidad, alguna más que que acompañamos y apoyamos para su establecimiento. Y bueno, creo que Castilla y León tiene talento, tiene empresas potentes y creo que puede liderar, ¿no?, esta transformación del sector de la construcción, y creo que deberíamos ser una comunidad que sea punta de lanza. Castilla y León se consolida también como una de las comunidades con mayor fortaleza exportadora, con un volumen que ya supera los 20.000 millones de euros. El número de operaciones ha aumentado más de un 16% entre 2023 y 2024, gracias principalmente a la industria y a la automoción. Castilla y León es una comunidad exportadora fuerte, registra un superávit comercial. En 2025 alcanzamos más de 20.000 millones de euros en exportaciones, mientras que las importaciones se sitúan en torno a los 16.300 millones. Valladolid y Burgos concentran más del 60% de las exportaciones. Ambas son provincias en las que hay gran presencia de empresas dedicadas a la automoción y a la industria. Valladolid se consolida como el principal motor del comercio exterior de la comunidad, concentrando cerca del 47% de las exportaciones totales. Burgos es la provincia con mayor peso relativo de la industria, aporta más del 21% del negocio industrial regional. El crecimiento de las exportaciones también está impulsado por las pymes, las empresas que abundan en nuestra comunidad. Con los años han aprendido a ser más competitivas y a sortear las tensiones geopolíticas, porque aunque la Unión Europea sigue siendo el principal destino, no hay que perder de vista otros mercados. Estados Unidos se consolida como un mercado estratégico para nuestras empresas, pero representa el 3,7% de nuestras exportaciones. China, sin embargo, es fundamentalmente uno de nuestros grandes proveedores. Introducirnos lo más posible en ese mercado. Y luego está la gran esperanza de Oriente Medio. Para que Castilla y León siga dándose a conocer fuera, dicen desde el Consejo, tendría que diversificar mercados, reducir la dependencia exterior, equilibrar el territorio y reforzar las empresas. Llega el momento de conocer las previsiones meteorológicas. Las máximas volverán a marcar hoy valores por encima de los 30 grados en la comunidad y las temperaturas todavía serán más altas mañana. Sergio Hernández, cuéntanos. Otra jornada de temperaturas elevadas. Antonio, no cesa el calor. Seguimos hablando de esas temperaturas por encima de los 30, entre los 30 y los 35 grados en zonas del centro de la meseta y también en el norte de Burgos y en el sur de Ávila estaremos un día más muy cerquita de esa marca de los 35. Y para mañana miércoles, ligeros cambios en cuanto a las temperaturas. Seguimos por encima de los 30 grados ya en las 9 capitales de provincia, mínimas que suben y por lo general estarán entre los 15 y los 18 grados, pero atención porque mañana pueden volver a formarse tormentas en toda la parte más occidental de nuestra región. De hecho, tenemos ya avisos amarillos activos en Sanabria y en la Cantábrica, tanto de León como de Palencia. Pues ahora nos vamos a ir a la provincia de Segovia. 8 meses después del vaciado de la presa del Tejo por riesgo de rotura, la Confederación Hidrográfica del Duero sigue sin facilitar los informes sobre las pruebas realizadas y sobre la situación de la infraestructura al Ayuntamiento del Espinar. En el municipio, como se pueden imaginar, están muy molestos. Laura Hernández. Ante la falta de respuesta por parte de las administraciones y temiendo que desde la Confederación Hidrográfica del Duero se lleve a cabo cualquier actuación que deje inutilizable la presa del Tejo, desde el Ayuntamiento del Espinar se ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que adopte medidas cautelarísimas que eviten cualquier tipo de acción en esta presa antes de que se conozca el estado real de la misma y las pruebas que se han realizado en la infraestructura.
Con la presa del Tejo así, completamente vacía, el Ayuntamiento del Espinar teme que la Confederación Hidrográfica del Duero actúe sin previo aviso y la deje inutilizable. Por eso han acudido a los tribunales. Por una cabezonería de alguien o por una mala gestión, acabemos como la presa de Ganzones, que vengan por la noche y con alevosía pues a dejar inutilizable la presa. Lo que hemos hecho ha sido poner un contencioso administrativo para pedir medidas cautelarísimas para que en el tiempo en el que la Confederación o el Ministerio no nos presente el resultado de todas las pruebas que han hecho en la presa, pues que no se puede hacer ningún tipo de actuación. Informes que solicitaron en febrero a la entidad y en marzo al Ministerio. Ante el silencio administrativo, al denegarnos esa documentación, lo que nos genera como ayuntamiento es una indefensión, que es lo que hemos pedido en el juzgado, en el TSJ, pues que se nos admita. Incertidumbre de cara al verano, aseguran, porque insisten, no tienen garantizado el abastecimiento de agua. Porque el pantano de Puente Alta, el que hay en Segovia, concretamente en Revenga, no da suficiente capacidad de agua para lo que gastamos todos los pueblos. Desde la Confederación Hidrográfica del Duero no han querido dar detalles a esta redacción sobre sus planes para esta presa. En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir. Con el verano a la vuelta de la esquina, los pueblos suelen recurrir a sus banderas para celebrar y exaltar su origen. Todos no, todavía quedan municipios que no tienen ese emblema. Se estima que cerca del 25% de las localidades de Castilla y León no tienen sus propios símbolos a día de hoy. En el Ayuntamiento de Bolaños de Campos figuran 4 banderas, pero no tienen una del propio municipio. Cuando no tenemos la bandera del Ayuntamiento, pues se pone la bandera de la Diputación. Tampoco tenían escudo. Estaba funcionando con el escudo de España. Lo aprobaron en 2024, protagonizado por este bien de interés cultural y lugar de encuentro. Cualquiera que vea el escudo de Bolaños sabe que ese escudo es de Bolaños porque lleva ese rollo que es el de aquí. Si todo el mundo llevamos lo mismo, pues hace un poquito más de unión. Estamos muy representados y orgullosos de ello. Antes de aprobarlo en el Pleno tiene que pasar por él. El cronista de armas de Castilla y León lleva 35 años asesorando a los ayuntamientos en sus emblemas. El primer requisito es sencillez, pocos elementos. La misión de un escudo o de una bandera es identificar. Entonces, una bandera que se puede identificar a 100 metros es perfecta. En su diseño no caben signos políticos ni elementos actuales. Reconstruir históricamente el pasado del municipio hasta el siglo XIX es fundamental. Por ejemplo, un coche no puede ir en una representación heráldica, ni un tractor. Una bandera, un escudo debe ser lo más neutral posible, de forma que casi toda la población se pueda identificar. Pero bien por el pequeño tamaño del municipio o por el presupuesto, una cuarta parte de los pueblos de Castilla y León todavía continúa sin sus propias enseñas. Fromago volverá a convertir Zamora en capital internacional del queso. La feria reunirá del 17 al 20 de septiembre más de 300 expositores y unos 1.200 quesos de distintos países, como Japón o Colombia. Y motivos no faltan, porque Castilla y León produce 1 de cada 3 quesos de España y lidera el sector nacional de leche de oveja. Esa calidad lo que nos permite es crecer dentro, como decíamos, pero también crecer fuera. Y es que cada vez exportamos más nuestros productos. En el año 2025, 47.000 toneladas de queso por un valor de 235 millones de euros. El 27% de las exportaciones a nivel nacional eran aquí, de Castilla y León. El Instituto Leonés de Cultura homenajea a Paco Umbral a través de las caricaturas de 20 artistas españoles e hispanoamericanos. Umbral, trazo a trazo, retrata a una de las voces más singulares, brillantes e influyentes que retrató la España de varias generaciones. Era un hombre con mucho carácter y una imagen muy reconocible y casi icónica. Sus gafas, su melena, las bufandas o ese gesto elegante y provocador forman ya parte de la memoria cultural de nuestro país, capaz de convertir el periodismo en literatura y la literatura en una forma de mirar al mundo. Ahora, a través de la mirada de grandes caricaturistas, podemos reencontrarnos con Paco Umbral en el Instituto Leonés de Cultura, que acoge una treintena de obras de 20 artistas para mostrar trazo a trazo la personalidad arrolladora del escritor. Quería llamar un poco la atención de esta en concreto. Está mirando
él y Gumer, que es de Ricardo Martínez, la ilustración a la Tierra. Bueno, eso fue de hace muchos años, pero es completamente actual. Esta exposición muestra la vida del que pudo haber ocupado la silla F mayúscula de la Real Academia Española, pero con el foco en su paso por León. Era flaco, era un reportero un poco perdido, buscándose la vida. Aquí encontró un aposento, un saber estar, y nunca lo olvidó. Hasta mediados de junio se podrá visitar Umbral trazo a trazo para recordar la importancia de la palabra bien escrita y del pensamiento crítico mediante la sensibilidad artística.